de si quedan algunas dudas o cuestiones pendientes por resolver. Perfecto. Como ya les comenté, mi nombre es Johan Vaquero y partimos de una premisa, perdón, que se llama la bioseguridad como cultura organizacional. Este tiempo nos ha exigido a nosotros bueno, que podamos interiorizar, que podamos reflexionar. Hay una palabra por allí muy escuchada en todo este tiempo que se llama reinventarnos. Y a eso entonces nos invita toda esta pandemia y a adoptar los protocolos de bioseguridad como una cultura organizacional. Ya se volvieron los temas de limpieza y desinfección una obligación en nuestras empresas, pero más allá de eso es que lo podamos interiorizar y conocer para que lo ejecutemos no desde la obligación o desde la imposición de los protocolos, como nos lo exige la norma, sino realmente porque va a ser importante para garantizar la continuidad de nuestros negocios y que lo podamos involucrar y proyectar hacia nuestros clientes como garantía de un buen servicio. Ahora ya estos protocolos de bioseguridad y la implementación adecuada de todas estas normas nos va a hacer ganar o tener una ventaja competitiva frente a nuestros clientes, porque se volvió un punto de decisión. Digamos que anteriormente yo me podía decir por el precio, por el servicio y por muchos otros aspectos que pudiesen de pronto involucrar una propuesta de valor de mi cliente y ahora la implementación de los protocolos de bioseguridad en los sectores en general es ese otro punto decisivo. Es decir, que yo como cliente puedo pensar, este proveedor tiene un precio asequible, tiene un buen servicio, me entrega súper rápido, pero no cumple los protocolos de bioseguridad. Entonces, definitivamente no voy a poder trabajar con él. Entonces, de esa forma queremos que entregarles la información el día de hoy, que no solo lo vean como un tema normativo, sino que también se puedan valer de él para poderlo utilizar dentro de sus compañías como una ventaja competitiva. Entonces, nada, bienvenidos. Espero podamos compartir un tiempo agradable en esta horita y media que vamos a estar charlando. Y ya saben, cualquier duda la pueden colocar a través del chat. Los dejo con mi compañera María Fernanda Valdés para que demos inicio a la parte, al primer aspecto de este webinar. Muy buenos días a todos. Mi nombre es María Fernanda Valdés, un miembro más del equipo Clatsen, y hoy venimos pues, a darles algunos tips para el regreso a nuestras actividades laborales. Como primera medida, pues lo ideal es como verificar con qué contamos, qué recursos tenemos en nuestras empresas actualmente y de qué manera tenemos que empezar a hacer las adecuaciones para cumplir con todos estos protocolos de bioseguridad. Es muy importante que verifiquemos en nuestra infraestructura si nuestra empresa es un lugar cerrado, si estamos en un lugar abierto, qué tantas vías de acceso tenemos, qué personal necesitamos para tener una operación normal, porque debido a esto, pues vamos asimismo a elaborar nuestros protocolos de bioseguridad. Tenemos que garantizar espacios donde haya el distanciamiento tanto entre colaboradores como con nuestros clientes y debemos atenderlos ahí. Tenemos que saber qué tan cercanos tenemos los puntos de acceso a agua potable para el lavado de manos, qué lugares tenemos para el cambio de ropa del personal que labora con nosotros y tener pues todo lo que tenga que ver con infraestructura muy bien definido, dependiendo pues de nuestra actividad. También debemos de verificar las condiciones de salud de nuestros trabajadores. Es muy importante determinar el estado de salud de ellos. Para eso diariamente se debe realizar una pequeña encuesta donde se verifique si alguno de ellos ha tenido síntomas de alarma. Se debe realizar toma de temperatura diaria y dejar el registro como evidencia. Es muy importante también que
verifiquemos si tenemos personas mayores de 60 años. Recordemos que ellos simplemente por esta edad son personas de alto riesgo. Si tenemos también personal que tenga alguna enfermedad ya preexistente, que lo haga pues quedar en la categoría de personas de alto riesgo de contagio. Lo ideal para estas personas es que puedan estar desde teletrabajo o brindarle unas condiciones óptimas dentro de nuestro establecimiento para evitar que tengan contacto con muchas personas y de esta manera minimizar su riesgo. Algo muy importante que muy pocos sabemos es que las ARLs están en la obligación de brindarnos todo el apoyo para el establecimiento de los protocolos para determinar cuáles son nuestros elementos de protección personal que debemos utilizar, para brindarnos capacitación en cuanto a los temas de bioseguridad y de prevención de COVID. También debemos tener muy en cuenta los turnos de trabajo, si es posible tener horarios flexibles, si es posible tener personas trabajando desde casa. Es importante también mirar si el horario de ingreso del personal de nuestros colaboradores se puede hacer en diferentes horarios para que no todos lleguemos al mismo tiempo, no todos nos aglomeremos en las entradas, no todos nos aglomeremos en los vestieres, sino que se pueda tener como ese espacio para que entre menos personas, menos aglomeraciones hayan en nuestros puestos de trabajo, pues menos riesgo de contagio. Una parte también muy importante que debemos preparar antes de volver es todo el tema de capacitación y comunicación. Debemos preparar, sensibilizar muy bien a nuestro personal, prepararlos en temas como asepsia de manos, uso adecuado de los elementos de protección, seguridad en el transporte público, síntomas de alarma, cómo hacer toda esta parte de prevención. Un poco de esos temas son los que trataremos hoy en esta charla y de los que pues irán desarrollando mis compañeros más adelante. No sé si tengan alguna duda, por favor, pues nos las van dejando en el chat. Y ya los dejo con mi compañero Cristian Villada. Ay, no pasa. Bueno, muy buenos días a todos. Yo soy Cristian Villada, soy ingeniero de alimentos, especialista en todo este sector, alimentos, salud e industria. Soy asesor comercial también aquí en Claxen. Nuevamente buenos días a todos los que ya han ingresado desde que iniciamos el chat. Muchas gracias a todos. Todas, como decía mi compañerita, cualquier inquietud, cualquier duda que tengan, nos las pueden comunicar a través del chat. Estaremos ahí súper pendientes para responderles y aclarar cualquier dudita. Como decía mi compañero Johan al inicio, pues vamos a estarlo respondiendo a medida que van saliendo las inquietudes para darle como un poquito más de dinamismo al tema. Otro pilar muy importante y donde se hace mucho énfasis ahorita con todo este tema, de todo este tema del COVID, de todo este tema de bioseguridad que se está saliendo y que está surgiendo y que ya llevamos 3, 4 meses, yo creo que ya vamos para el quinto mes aproximadamente, es el lavado de manos. Es algo que es súper importante. La asepsia, la higiene de manos, es algo que siempre hemos luchado desde el sector de la industria de alimentos y salud y hemos siempre, como que siempre ha sido nuestra bandera, como iniciamos para evitar cualquier tipo de transmisión de enfermedad. Sabemos que las manos es el primer vector o el mayor o el principal vector de contaminación o de proliferación de todo tipo de bacterias. Sabemos que actualmente estamos hablando que el COVID es el que está como de moda y todo, pero pues existen otras cientos de bacterias que son súper agresivas y que nos afectan a diario, tanto en procesos productivos como en la parte pues diaria, en el convivir, en la oficina, en la cocina de la casa, en el puesto de la esquina de las empanadas, en una droguería, en cualquier lado. Entonces, por esta razón, en todas las resoluciones siempre hay un ítem, de ahorita del COVID, siempre hay un ítem especial o apartado para el tema de asepsia de manos. Entonces, es para que lo tengamos muy en cuenta y es súper importante que tengamos pues como que haga parte de nuestro radar y sea parte de nuestro pilar.
Es muy importante que para ello tengamos productos, unos productos realmente hechos, diseñados para esto, no cualquier producto que podamos encontrar en las calles. Nosotros aceptamos y decimos sí, o sea, está bien que todos tengamos derecho a emprender, a generar empleo, a generar sus propios ingresos, todo este tipo de cosas, pero es muy importante tener en cuenta que en ocasiones los productos que encontramos en las calles no son los productos más adecuados. ¿Qué queremos decir? En ocasiones no sabemos si realmente son productos de verdad hechos por empresas dedicadas a esto, como en el caso de nosotros, o como en el caso de otras más, que son especializadas, tienen avales de INVIMA, que tenemos productos de verdad fabricados y hechos con este fin, que garantiza de verdad una concentración real, por ejemplo, del alcohol, hablando del alcohol de manos. Sabemos que la resolución pues lo pide desde el 60% en adelante. Si normalmente, por ejemplo, en Claxen encontramos un gel antibacterial al 70% concentración alcohol y un refuerzo de PHMB, por ejemplo, para terminar de cubrir como cualquier espectro bactericida. Entonces es muy importante eso, fijarnos siempre en los productos que tengan registro INVIMA, una etiqueta bien, a veces las etiquetas borrosas, mal pegadas, eso es un indicio de pronto de un producto fraudulento. Entonces siempre debemos fijarnos en eso y siempre recalcarle a nuestros operarios, a nuestros colaboradores, a todo el personal que trabaje con nosotros o está a nuestro alrededor, que no solo el uso del gel basta para inhibir o eliminar los microorganismos. Siempre es importante y recordar que debemos hacer un lavado de manos. El lavado de manos con el jabón es súper importante para eliminar la mayor cantidad de carga orgánica. Y es donde fallamos en muchas ocasiones y es cuando vemos de pronto hasta en redes sociales la información mal comunicada, cuando dicen que el gel antibacterial no es efectivo para el tema de eliminación de microorganismos o COVID. Porque ¿qué pasa? Lo que pasa es que muchas personas solo se lavan las manos en la mañana cuando salen de la casa y todo el día la pasan pues laborando en las oficinas, en donde los clientes, atendiendo proveedores, todo el tema, pero en todo el día no se lavan las manos. Y solo el uso del gel antibacterial, pues él se va a quedar cortico ante eso, porque hay un exceso de carga orgánica y porque la función del gel antibacterial es solo eliminar los microorganismos, no es quitar las impurezas, carga orgánica, polvo, tierra, mugre, todos esos excesos, él no está para eso. Entonces, por eso en ocasiones hay veces entendemos mala información cuando decimos o cuando vemos en las redes sociales que eso se ve mucho, es que dicen que el gel antibacterial no es efectivo. Y no es que no sea efectivo, es que el gel necesita un acompañante, necesita un amigo, un paso previo para ello. Entonces es muy importante que recalquemos que el lavado de manos se debe hacer. ¿Cuántas veces, cuál es la frecuencia? El lavado de manos se recomienda que mínimo debe ser cada 3 horas. Bajo estudios mundiales, bajo pruebas microbiológicas, bajo seguimientos, curvas de mortalidad, de crecimiento, de proliferación de microorganismos, pues se ha evidenciado que aproximadamente cada 3 horas hay un exceso o ya empieza a haber una curva o punto de inflexión donde la desinfección de manos con gel alcohol ya no es suficiente. Entonces, por esta razón se recomienda que solo sea cada 3 horas aproximadamente. Sin embargo, es de aclarar que si yo estoy en un proceso, un ejemplo, estoy recibiendo proveedores, estoy recibiendo materia prima, estoy en un restaurante y recibí las canastillas, no utilicé guantes y recibí todo este tipo de canastillas que vienen del exterior con exceso de tierra, tanto que recibimos las verduras, todo esto, pues no quiere decir que yo voy a tener las manos llenas de tierra, por decirlo así, y voy a hacer solo uso del gel antibacterial porque hace media hora me lavé las manos. Entonces no podemos hacer eso, hay que tener en cuenta que sí, es mínimo cada 3 horas, máximo cada 3 horas, pero pues si tocamos algún elemento con un exceso de contaminación, pues debemos hacerlo inmediatamente, cuando salimos del baño, cuando vamos a comer, cuando encontramos cualquier otro tipo pues de superficie que creamos que tiene un exceso de contaminación, es muy importante el lavado de manos. ¿Cuánto tiempo mínimo de lavamanos debemos tener? Pues es aproximadamente de 30 segundos. Aunque hay otras recomendaciones que se encuentran que son de 60 segundos, de 50 segundos, pues sabemos que lo mínimo es de 30 segundos. Y posterior al lavado de manos y secarnos las manos, ya utilizamos lo que es el gel antibacterial. El gel antibacterial es muy importante y para algunas personas será como muy transparente esto, pero no debemos secarlo. El gel antibacterial
lo aplicamos en las manos y no lo secamos, porque si lo secamos con algún wipe, alguna toalla, una toalla desechable, pues lo que estamos es retirándolo. Entonces es muy importante eso, que tengamos en cuenta, que al momento de aplicar el gel antibacterial, pues simplemente esperamos unos segundos a que él se seque. Igual es en base a alcohol, entonces pues la espera no va a ser muy larga, no va a haber un exceso de humedad ni este tipo de inconvenientes. También debemos tener en cuenta que nuestros lugares de trabajo, en donde tengamos cualquier, pues donde estemos laborando, cualquier tipo de industria, es súper recomendable el tema de la infografía. Eh, el tema de la infografía. Ese tema de la infografía es información, es la información como de los carteles que nosotros encontramos en algunos lugares de ruta de evacuación, que el extintor multipropósito, ese tipo de carteles también, pero con toda la información de lavado de manos. Entonces allí ya colocamos todo lo que es los pasos para lavarse las manos, qué debemos aplicar, qué movimientos, qué cogemos los dedos, palma contra palma, bueno, todo este tipo de pasos es muy importante ponérselos y sobre todo muy didácticos y en dibujitos para que la persona no tenga que leer. Eso ya pues nosotros a través de nuestra experiencia que tenemos en el mercado, en estos más de 10 años de experiencia que tenemos, pues ya hemos aprendido eso. Entonces le recomendamos mucho a nuestros clientes es, no, mira, cuando coloques un instructivo o la infografía que llaman, por favor que sea con muchos muñecos. De hecho, nosotros mismos los diseñamos y se los entregamos a nuestros clientes. ¿Para qué? Para que el operario, la persona que va como de afán, va enfocado en otras funciones, pues solo vea el dibujito y no tenga que estar leyendo, hacer un esfuerzo visual o algo que no sea como tan amigable con ellos. Y es muy normal en el ser humano. La disponibilidad de los puntos de desinfección al ingreso también es algo muy importante que debemos tener en cuenta, pues ahorita con todo este tema del COVID y toda la vigilancia que está haciendo la Secretaría de Salud para que garanticemos que las personas desde la entrada a cualquier edificación o a cualquier zona laboral, pues ya ingrese con unas manos desinfectadas y con este principal vector, pues esté reduciendo la probabilidad de ingresar microorganismos al área de trabajo. Sabemos pues que estos microorganismos o cualquier microorganismo tiene un crecimiento exponencial, cualquier rastro que quede pues en cualquier superficie, pues en segundos o en horas, pues va a aumentar la población de microorganismos generando pues una mayor probabilidad de contagio. Vamos a ver qué tenemos por acá en el chat, miremos a ver las inquietudes. Bueno, arranquemos con Luis Alexander. Ahorita te indicamos lo de la norma donde menciona para lo de la temperatura, pero creo que es en la resolución 666, en el numeral 4.1, ahí encontramos el rango de temperatura. De hecho menciona que no debe ser igual o superior a 38 grados centígrados y que se debe desarrollar un proceso diario de monitoreo del estado de salud del personal, de salud y temperatura del personal. Es en el numeral 4.1 de la resolución 666. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Jefferson Basto, mínimo 20 segundos, sí, pero siempre pues nosotros tratamos de aumentar como esa brecha en caso tal, disminuir la probabilidad de que se haga un mal lavado de manos. Entonces, si alguien se está lavando las manos en solo 20 segundos, pues por lo menos en 30 segundos estás asegurando de que no va a haber ningún error. Recuerden que es muy importante tener conciencia de esto. Esto no lo estamos haciendo solo para cumplir una norma, sino de verdad para cuidarnos, independientemente de la posición que tengamos ante la creencia del COVID y todos demás tipos de injerencias que hayan alrededor, pues es muy importante tener conciencia y si vamos a hacer las cosas, hagámoslas bien. Si las hacemos con convicción, estoy seguro que nuestros empleados, nuestros colaboradores o compañeros van a hacerlo de buena manera. Luis, por ahí, bueno, ya te respondí. Bueno, Luis, me preguntas cuál es la diferencia que hay entre el alcohol normal y el alcohol glicerinado. Bueno, el tema es que el alcohol que se utiliza normalmente es un alcohol etílico, es el alcohol antiséptico. El va puro, por decirlo así, pues va solo el alcohol, un ejemplo al 70%, que es el que venden como alcohol antiséptico o el que vendemos. Este es solo la presencia del alcohol. Listo, solo la presencia del alcohol. ¿Y qué pasa con ese alcohol? Que hay personas que se afectan mucho pues con el tema de la piel, sufren de irritabilidad, son muy sensibles ante este tipo de sustancias y pues hacerse solo la desinfección de manos con este tipo de sustancias pues afecta mucho lo que es la piel. Entonces aumenta la resequedad y todo ese tipo pues de problemas pues ya dermatológicos. Para ello entonces se tiene el alcohol glicerinado,
que es un alcohol con glicerina que ayuda a disminuir ese efecto negativo que pueda tener sobre la piel de las personas y al uso constante. Entonces, por esa razón existen estas dos diferencias. Igual el alcohol glicerinado dice pues la ley que es mínimo el 60%, entonces debemos fijarnos mucho en eso. Aquí en Claxon, por ejemplo, tenemos el alcohol glicerinado del 70% y como les comentaba al comienzo, un refuerzo de pH-MB que lo que hace es ayudarnos a blindar mucho más. No es solo alcohol, sino que es el alcohol y un refuerzo de un antibacterial para blindar mucho más nuestras manos ante la entrada de microorganismos o al contagio pues, o al transporte de cualquier microorganismo. Claro que sí, por ahí ya ahorita vi que están preguntando eso mismo. Marlene, ¿nos van a compartir la grabación? Claro que sí, vamos a compartir la grabación, también toda la presentación. Todas las personas que estén interesadas en contactarnos, pues de pronto algunos, los que no sepan, pues somos Claxon, una empresa pues dedicada a todo ese tema de limpieza y desinfección, acompañamiento a los clientes, somos una planta pues ya con el aval de INVIMA, todos nuestros productos certificados, asesoramiento, bueno, tenemos muchas cosas para contarles, pero pues ya será por el interno para las personas que de pronto no nos conozcan y estén interesados. Los dejo ya con mi compañero Johan, él les va a hablar, mi, mi compañero les va a hablar sobre la limpieza y desinfección que vamos a tener en nuestros lugares. Entonces él les va a ampliar mucho más de información sobre esto y les va a dar algunas sugerencias. Dale, libérame. Listo. Bueno, muy buenos días. Para ampliar un poquito la duda que tenía Luis Alexander Bonilla acerca de en qué punto de la norma, como bien dice el tema de la toma de temperatura diaria, como bien lo dijo mi compañero Cristian Villada, hay una resolución madre que es la resolución 666 del 2020, ¿cierto? Digamos que allí están las exigencias generales para el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Sin embargo, existen resoluciones que el Estado ha ido sacando a medida de que se van aperturando nuevos sectores de la economía. Y aunque todas estas resoluciones están directamente basadas en la resolución 666, tienen diferentes aplicabilidades que son, digamos, pertinentes a cada uno de los sectores. ¿Sí? Entonces, en la resolución 666, en numeral 4.1, encuentras un ítem que te dice que debes desarrollar un proceso diario de monitoreo del estado de salud y la temperatura. Sin embargo, de acuerdo, ¿sí?, al sector al que pertenezcas, seguramente hay una resolución que está basada en esa resolución 666. Por darles algunos ejemplos, por ejemplo, el protocolo de bioseguridad del sector de transporte es el 677 de 2020, la resolución 677 de 2020. Para todo el tema de restaurantes y servicio a la mesa y también el servicio de entrega para llevar está el protocolo 1050 de 2020 y así sucesivamente hay diferentes protocolos por sectores que establecen finalmente las mismas recomendaciones que tiene este gran protocolo 666. ¿Listo? Igual cualquier duda que puedan tener, ahí también la vamos a ir ampliando, pero es importante que conozcan eso. Entonces, Luis Alexander, es por norma que debemos tomar diariamente la temperatura de cada una de nuestros colaboradores. Y bueno, ahora ya no me le quiero adelantar al tema de María Fernanda, mi compañera, porque nos va a mostrar un poquito de el tema de encuestas de estratificación que se llama puntualmente. Luis Alexander dice, ¿quién aprueba los protocolos en los municipios? Esos protocolos son establecidos por el gobierno y tienen diferentes adaptabilidades de acuerdo a los municipios o alcaldías, ¿sí? Entonces, aunque tiene un cumplimiento general y unas recomendaciones generales, normalmente las alcaldías de cada jurisdicción exactamente son los que a veces modifican los alcances. Ya ustedes han visto, por ejemplo, que hay diferentes ciudades a nivel de país que están haciendo protocolos de restaurantes. En Cali tal vez no hemos podido arrancar. Entonces, son necesidades o requerimientos que cada alcaldía va habilitando. Por ejemplo, Bogotá, sí, Bogotá pues está un poco más cerrado, el sector de Kennedy ha tenido muchos inconvenientes, entonces cada alcaldía y cada jurisdicción
va permitiendo el alcance de acuerdo a nivel de contagios por sector y bueno, y toda su información estadística. Lina, ¿cuál es la resolución para COVID para el sector restaurante? Lina, revísate la resolución 1050 del 2020. ¿Listo? 1050, exacto. Gracias, Jefferson, allí por tu información. Para alimentos no procesados, como por ejemplo los huevos, déjame reviso que por acá con mi equipo las tenemos todas abierticas y ya las vamos a ir mirando entonces porque si hay una propia para el tema de alimentos no procesados. Bueno, nos vamos entonces con limpieza y desinfección, uno de los aspectos más gruesitos de aquí. Espero les pueda entregar mucha información de valor. Lo primero entonces es establecer o implementar protocolos de limpieza y desinfección permanente. Los que pertenecemos o los que pertenecen tal vez a la industria de alimentos están mucho más enmarcados en lo que es un programa, un protocolo de limpieza y desinfección, porque es exigencia, ¿cierto? Resolución 2674 de 2013, si mal no estoy, nos dice que ya teníamos que tener un plan de saneamiento y dentro de ese plan de saneamiento teníamos que tener 4 programas, abastecimiento de agua potable, plagas, manejo de residuos y programa de limpieza y desinfección, es decir, que ya existía. Pero ahora con todo este tema de COVID-19, pues a través del protocolo de bioseguridad resolución 666 del 2020, todos estamos obligados a implementar estos protocolos de limpieza y desinfección. Bien, entonces voy a enmarcarlos un poco, o más vale ese era un poco de como del contexto normativo, y ahora entonces vamos a ver cómo yo puedo bajar eso a mi empresa. Yo qué necesito para implementar eso en mi empresa, entonces es necesario que empecemos en orden, desde la puerta de mi empresa y hacia adentro. Cuando recibo a los colaboradores en mi empresa, lo primero entonces que hemos visto todos es hacer una desinfección de manos. Cuando todo esto empezó hacíamos una desinfección de cuerpo completo y ahora último hemos estado hablando mucho acerca de una desinfección de manos y calzado apoyados en los tapetes. ¿Listo? Entonces hablemos un poco de esas 3 recomendaciones. Todo el tema de la desinfección de cuerpo completo pues empezó siendo un boom, ¿sí? Todos escuchamos en su momento el tema de cabinas de desinfección, de equipos para hacer desinfección directamente al cuerpo de las personas, productos que no fueran a afectar a las personas en estos procesos de desinfección en su cuerpo. A hoy ya está un poquito desestimado que se apliquen desinfectantes directamente al cuerpo de las personas y va a ser necesario entonces que quede como a consideración de cada una de las compañías este proceso, la desinfección de cuerpo completo, porque si bien no es una exigencia puntual, pues muchas empresas se curan en salud y aplican estos procesos. Entonces, primer punto, desinfección de cuerpo completo, no del todo necesaria, pero muchas compañías lo involucran dentro de su protocolo de limpieza y desinfección. Segundo aspecto, bueno, y vamos a hablar entonces, vamos a irlo combinando de una vez, como para no dejarlo suelto, con el tema de abastecimientos y productos, abastecimiento de productos e implementos adecuados. Entonces, ojo cuando vamos a hacer este proceso de desinfección de cuerpo completo, ¿sí? Porque es importante utilizar desinfectantes que realmente puedan hacer que tengan espectro o la capacidad de desinfección contra el virus del COVID, entendiendo que el COVID-19 es un virus lipídico, y que estos desinfectantes que yo voy a usar en estos filtros realmente puedan funcionar, pero que además, cuidado con eso, no afecten a la persona que yo le estoy aplicando este desinfectante. Y para eso va a ser necesario que revisemos la documentación que ha expedido la EPA, ¿sí? La EPA es una organización americana que nos dice entonces qué desinfectantes, y ellos tienen un listado que se llama la lista N, en el cual podemos ver cuáles son esos desinfectantes avalados para aplicar directamente al cuerpo de las personas. Y dentro de esos tenemos uno que ha sido el más recomendado desde siempre, que es el alcohol antiséptico al 70%. Entonces, la recomendación siempre es que si vamos a implementar este tipo de protocolos, podamos hacerlo con alcohol antiséptico al 70%, porque cualquier otro tipo de insumo químico, pues tal vez podría llegar a generar problemas, ¿sí? Y en la ropa o en la piel de las personas. Entonces el alcohol antiséptico es muy viable. Voy tomando lo de Juan Lorenzo, exacto. Cabinas de ozono, el ozono es un excelente desinfectante, Juan. Vamos a tener que analizarlo también un poco desde la visión del costo.
pero definitivamente las cabinas de ozono es algo muy interesante. Fíjate que también se utilizan ya en procesos o en protocolos un poco más especializados las cabinas de luz UV, ¿vale? Porque como bien lo dice, por ejemplo, allí Luis Alexander en el chat, el virus del COVID se adhiere a la ropa, claro que sí. Y la capa lipídica o la capa grasa de este virus le hace tener un poco más de resistencia y de capacidad de permanecer en esa superficie, así sea algodón. Entonces, pero pues tiene que ser emitido por secreción de algún fluido de otra persona. Entonces, es importante que si vamos a implementar estos protocolos, por ejemplo, no utilicemos hipoclorito de sodio. ¿Sí? El hipoclorito de sodio, Clorox, bueno, estos productos de nombre comercial que ustedes ya conocen, pueden llegar a causar irritabilidad en las personas y pueden llegar a causar daños en sus prendas. ¿Listo? Amonios cuaternarios, vamos a tenernos que basar mucho en los avales de la EPA para poder saber que tal vez el amonio cuaternario directamente en aspersión al cuerpo no está permitido, más si el alcohol antiséptico. Entonces, allí está. Sin embargo, fíjense que como norma está no recomendado. Entonces, no se preocupen mucho por la aplicación directa al cuerpo de las personas. Vamos a preocuparnos más por el siguiente aspecto. El siguiente aspecto entonces es el lavado de manos. Lo toco primero porque pues ya mi compañero les habló mucho acerca de eso. Es importante que exista un filtro al ingreso, ¿sí? Para que las personas puedan lavarse sus manos. Cuando yo vengo de la calle, pues he pasado por muchas superficies, he contactado muchas superficies. Si vengo en transporte público, pues me he sujetado, mejor dicho, de las varillas, de cuando me subí, de la plata que manipulé. Entonces, en todas esas superficies, definitivamente no solo el virus del COVID, sino muchos otros microorganismos pueden estar allí y las manos son el principal agente o el principal buzo medio de contaminación. Entonces, el proceso de lavamanos es súper importante, pues ya mi compañero les hizo todas las recomendaciones acerca de ojalá fuese un jabón antibacterial, ojalá fuese y un gel antibacterial o un alcohol glicerinado con unas concentraciones mayores al 60%. Eh, ¿Qué más va a pasar entonces? La desinfección del calzado. El calzado, entonces, normalmente se estaban utilizando tapetes. Estos tapetes los utilizábamos para la desinfección del calzado, pero hace poco en la resolución 1050, para la persona que me estaba preguntando ahora sobre la resolución de restaurantes, ha comenzado a presentarse la recomendación de no usar tapetes atrapamugre. ¿Listo? Atrapamugre. Porque estos tapetes atrapamugre, digamos, retienen mucha suciedad, acumulan, era la palabra que quería usar, muchas bacterias, mucha suciedad, mucha carga orgánica, y sacarla de allí va a ser difícil. Entonces, en vez de ser un filtro adecuado para la desinfección del calzado, va a ser un caldo de cultivo en el cual voy a alojar bacterias y el virus mismo. Entonces, ya nos invitan allí a utilizar tal vez otro tipo de tapetes que no sean atrapamugres, sino que puedan ser un poco más lisos, un poco más duros, para que podamos tener una asepsia adecuada en estos tapetes. Me llené de preguntas, vamos a irlas resolviendo. En estos tapetes, ¿qué podemos utilizar? Allí ya tenemos una brecha más amplia de productos para hacer la desinfección. Entonces, allí sí ya podríamos utilizar amonios cuaternarios, podríamos utilizar desinfectantes clorados, podríamos utilizar ácidos peracéticos si así lo quisiéramos, aunque son un poquito fuertes, tal vez no muy recomendables, o podemos utilizar mucho más viable ácidos hipoclorosos, por allí también me lo menciona Lina Romero, o podemos utilizar productos en seco, por ejemplo, tenemos un producto que se llama Millets y es un desinfectante en seco, son unos gránulos a base de amonio cuaternario que con la pisada de las personas se revientan unas burbujitas y se liberan amonios cuaternarios y son mucho más fáciles de manejar. Listo, entonces aquí ya se nos abre un poco más la brecha y la capacidad de utilizar diferentes desinfectantes, pues porque el nivel de exposición es menor, finalmente es desinfectar la suela de un zapato. Podemos hacerlo entonces con este tipo de tapetes o podemos hacerlo con atomizadores. También he visto que en muchas compañías hay un atomizador a la entrada para que las personas sujeten ese atomizador y con el atomizador puedan hacer la desinfección de su calzado.
Sin embargo, les recomiendo mucho establecer este tipo de filtros disminuyendo al máximo el contacto de superficies. Entonces, si yo pongo allí un atomizador, pues ese atomizador va a ser una superficie de contacto frecuente, porque todas las personas van a pasar por allí y van a tener que sujetar este atomizador. Entonces ahí se me puede volver un punto de contaminación importante. Es por eso que es importante establecer estos filtros sin la necesidad de que haya contacto, como por ejemplo un tapete. Súper recomendable cuando tienen el tapete que puedan apoyarse en su proveedor, y si es Claxon nosotros los vamos a apoyar en el recambio de la sustancia, ¿vale? Porque a veces pensamos de que preparamos una sustancia y esa sustancia nos va a durar todo el día. Pues puede que sí, pero es importante que nos apoyemos en las recomendaciones de nuestro proveedor. ¿Por qué? Porque el desinfectante, a medida de que se vaya exponiendo a esa carga orgánica y muchas personas vayan pasando por ese tapete, él va a comenzar a perder concentración y la capacidad de generar desinfección. Entonces, algunos desinfectantes debemos cambiarlos cada 6 horas, cada 8 horas, cada 4 horas. Eso también va a depender mucho del tráfico que pase a través de ese filtro. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer un cortecito allí y respondemos un par de preguntas por acá. Dice, buenos días, para el calzado, ¿cuál desinfectante se puede utilizar? Bueno, Angélica, ya por ahí he respondido tus preguntas en el transcurso de la conversación. ¿Es verdad que las cabinas de aspersión completa son perjudiciales para la salud? Sí, Jefferson, precisamente lo que se dijo como Ministerio de Salud es que no era recomendable porque a algunas personas esto les podría afectar su sistema respiratorio y generarles inconvenientes. Entonces se quedó todo en el tema de la desinfección de sus manos y la desinfección del calzado. Por tanto, es lo más recomendable. Desinfección de manos y desinfección de calzado. ¿Listo? Ácido hipocloroso, ya lo hablamos, claro que sí, es otra sustancia que podrías utilizar. Y luz UV para eliminar COVID de superficies, no lo he visto mucho y preferiría que utilizaras un desinfectante, Luis Alexandre. Bueno, ¿qué diferencia existe entre los amonios cuaternarios de tercera generación y de quinta generación? Los amonios cuaternarios, ingenieros, la persona que me coloca esa pregunta es ingenieros, eh, es la combinación de una serie de sales y a medida de que la generación va aumentando, pues la capacidad y la composición del desinfectante se va robusteciendo. Por tanto, te recomiendo y te garantizo que siempre utilices amonios cuaternarios de quinta generación, porque es un producto mucho más robusto, con una capacidad de desinfección mejor que la de tercera generación y mucho mejor, por ejemplo, que el cloruro de benzalconio, ¿sí? Que todos conocemos y esa es como la base de este producto. Bueno, ya siguiendo hacia adentro del proceso, va a ser entonces importante que implementemos productos para los procesos de limpieza y desinfección en superficies, ¿listo? Y ojo, aquí quiero ser muy enfático en algo. Es importante que revisemos y verifiquemos que el medio activo del desinfectante que yo estoy usando realmente tiene espectro COVID-19. Pues en este trasegar en esta experiencia que venimos trayendo pues desde marzo que se nos vino todo este tema y hemos comenzado a aprender de él, hemos visto que determinados desinfectantes tienen la capacidad de eliminar el virus y normalmente atendemos muchas empresas, asesoramos muchas empresas diariamente y en ocasiones suponemos que el desinfectante que tal vez estoy usando dentro de mi operación normal me sirve contra COVID y no es así. Entonces, por ejemplo, desinfectantes a bases de biguanidas poliméricas no tienen espectro COVID-19 y para eso es importante que se basen en el tema de en la información que ha emitido el Ministerio de Salud. Desinfectantes a base de peróxido de hidrógeno, desinfectantes clorados, ácidos peracéticos, amonios cuaternarios, ácidos hipoclorosos, hipoclorito de sodio también, por ejemplo, sabiéndolo manejar. Dicloro isocianurato de sodio, un producto que nosotros lo tenemos en forma de pastilla efervescente, es un excelente desinfectante, ¿sí? Y que ustedes puedan involucrar estos procesos dentro de su operación. ¿Qué me pide entonces a mí la resolución? 666 y todas las otras que ustedes puedan revisar. Que yo tenga protocolos de limpieza y desinfección a mis superficies
¿sí? Por ejemplo, si estamos hablando de una oficina, entonces a mis escritorios, a mi puesto de trabajo. Si estamos hablando de una planta manufacturera, entonces a mis espacios donde yo desarrollo mi proceso productivo, mesas de trabajo, implementos y equipos de uso constante. No sé, se me viene a la cabeza grapadoras, bandas transportadoras, carros de transporte, gatos mecánicos. Todo este proceso o todas estas superficies, equipos, es importante que constantemente sean desinfectados. ¿Con qué regularidad? Es importante que la establezcamos desde el conocimiento de nuestro protocolo. ¿Sí? Digamos que aquí yo podría dar recomendaciones generales y decir que en una oficina es importante que lo hagamos al menos 2 veces al día. En la mañana cuando llegamos y al mediodía después de haber tomado el almuerzo. Pero en una planta de producción, cada uno conoce su proceso y es importante que lo analice, lo interiorice y establezca esos protocolos. Ahora vamos a ver cómo. Luego de diluir el amonio cuaternario de quinta generación, ¿cuál es el tiempo de vida útil? Paula, normalmente podríamos estar hablando de un tiempo de vida útil de 6 horas aproximadamente. Sin embargo, es importante que te apalanques mucho en las recomendaciones que te entrega tu proveedor. Samir, claro que sí, Samir. Y cualquier duda que tengas la vamos a ir solucionando. Eh, Creo que formulé la pregunta mal. Luis Alexander dice, ¿cómo funciona la luz UV, la luz UV respecto al COVID? Luis, fíjate que yo tendría que ahondar un poco más en esa pregunta, pero sin embargo en lecturas que hemos hecho, he visto, por ejemplo, que se ha desarrollado una cabina de luz UV para la desinfección de prendas y es un proyecto que se tenía en Medellín, donde las personas que iban a estos almacenes de ropa se medían las prendas y estas prendas, después de haberse las medido, si el cliente no las llevaba, las metían en esta luz UV. La luz UV también es muy utilizada en los protocolos de bioseguridad que ya existían en empresas, por ejemplo, como avícolas, ¿sí? De hecho, alguien ahorita nos preguntó por algo de huevos, entonces la luz UV también es utilizada para desinfectar implementos antes de ingresar a las granjas o los galpones en este tipo de industria. Por tanto, seguramente la luz UV sí va a ser un medio del cual yo me pueda valer para hacer el proceso de desinfección eh, y pueda funcionar respecto de COVID-19. Bueno, entonces, retomando, es importante entonces que se haga y que yo pueda establecer esos protocolos de limpieza y desinfección dentro de cada uno de mis establecimientos, valiéndome de desinfectantes que realmente puedan tener el alcance para COVID-19. Perfecto. ¿Qué va a pasar también entonces? Ya si cuando nos vamos, vámonos de pronto un poquitico a plantas de alimentos. No sé si de pronto acá tengamos muchas personas de plantas de alimentos, igual alguien ya me habló de huevo. Allí ya entonces hablamos de limpieza y desinfección y podemos utilizar detergentes y a la vez desinfectantes que sirvan para estos procesos. Entonces, importante vincular detergentes, hacer un muy buen proceso de lavado. El virus del COVID-19 es bastante resistente por esa capa lipídica y esa capa grasa, entonces tenemos que tener buenos protocolos de limpieza y desinfección y si se quisiese poder hacer rotación de sustancias para poder tener un mayor espectro, no solo contra el COVID, ya entendiéndolo un poco más desde la visión de la industria de alimentos, pues también estamos expuestos a otros tipos de bacterias como salmonela, como listeria, estafilococo, coliformes y bueno, cantidad de bacterias mesófilas que se mueven en determinados ambientes. Es importante que capacitemos constantemente a nuestro personal. El personal debe estar muy permeado, debe estar muy capacitado, debe estar muy enterado de todos esos protocolos. ¿Por qué? Porque ellos son los que lo ejecutan. ¿Sí? Entonces tenemos que llegar de una forma muy amable, muy masticadita, por decirlo de alguna forma, a poderles dar a ellos toda la información pertinente para que ellos se ejecuten esos protocolos de limpieza y desinfección. Lina Lancheros con una pregunta que me hace explicarles también algo que tal vez omití y me disculpan muchísimo por eso y es la importancia de la desinfección a los ambientes. Es importantísimo desinfectar no solo superficies, sino los ambientes. Y claro que las nebulizaciones ULB son importantísimas. No te vayas a confundir mucho por el concepto, Liliana, de ULB. Sencillamente es que puedas aspersar desinfectante del mismo que utilizas en las superficies, en los ambientes, valiéndote de equipos nebulizadores o estas bombas de espalda que normalmente la gente le llama cacorras o bombas de aspersión. Ese nombre es bien cómico.
y aspersar los ambientes con una regularidad constante para poder disminuir la carga presente en el ambiente. ¿Listo? Me devuelvo una pregunta de Jefferson. Dice, Johan, en conclusión, ¿qué nos recomienda para el uso de desinfectantes de limpieza y desinfección? Uno para oficinas y dos para máquinas y herramientas. ¿Qué tipo de desinfectantes y cantidades? Jefferson, importante que en oficinas puedas utilizar un producto que te ayude a la limpieza y la desinfección en un solo paso para que también puedas hacerle el trabajo fácil a tu personal. Entonces, por decirte, nosotros, por ejemplo, tenemos una pastilla que se llama Claxin Tabs a base de un principio activo que se llama dicloro isocianurato de sodio, que de hecho está nombrado dentro de la resolución. Y este desinfectante en forma de pastilla lo hemos mezclado con un detergente y todo es presentado en una pastillita efervescente. Entonces tú coges este producto, lo diluyes en 1 litro de agua en un atomizador, la pastillita efervesce como si fuese un Alka-Seltzer, tal vez no tan rápido, pero de la misma manera. Y con este producto haces limpieza y desinfección en un solo paso y te funciona genial para el tema de oficinas. Te funciona súper bien. Y para máquinas y herramientas, también puedes utilizar el mismo producto con el mismo proceso. Ya pues te podríamos entregar una concentración mucho más detallada por interno. Y los tiempos ya es importante que tú los revises de acuerdo al proceso, ¿sí? Entonces, en áreas o superficies que son de contacto muy frecuente, es bueno que le dejes disponible a las personas el producto allí, para que ellas constantemente puedan estar haciendo el proceso. Es decir, no establecer una frecuencia a lo largo del día, sino que tú le dejas disponible a ellos allí el producto para que ellos constantemente lo estén haciendo y hasta mejor porque lo van a interiorizar y lo van a volver parte de su proceso diario. Pero en oficinas ya lo puedes establecer 2 veces durante el día. ¿Listo? Y ahí vas logrando entonces cada una de las frecuencias. Bueno, nos alargamos un poquito aquí, pero creo que es importante. ¿Existe algún producto para aplicar en los filtros de los aires acondicionados? Juan Lorenzo, muy buena pregunta. Esos filtros hay que hacerles una muy buena limpieza y te recomiendo más vale tenerlos muy limpios, estos filtros, aunque hay unos filtros EPA, pues que es una cosa muy tecnificada, pero no es necesario que llegues hasta allá. Es necesario que tengas una muy buena asepsia en los filtros de aire acondicionado, a no ser, perdón, Juan, no conozco de pronto qué industria tienes, pero es importante que los tengas limpios y la nebulización que hagas en los espacios en frío, como lo menciona Liliana, la nebulización ULB te va a apoyar mucho a disminuir la carga en ese tipo de superficies. Perfecto. Entonces, la nebulización te ayuda a poder disminuir la carga y la nebulización la haces con esos aires acondicionados encendidos. Perfecto. Bien. El manejo de contratistas es importante, entonces, tener a disposición de los contratistas que estén en el interior de mi empresa desarrollando algún proceso puntual, pues a ellos yo debo exigirles que cumplan con mi protocolo interno. Ojo, no vaya a ser que ustedes estén haciendo un excelente protocolo y que llegue una persona, un tercero, un contratista y se les tire todo el trabajo. Entonces, yo debo exigirles y si no, pues debo dotarlos también de lo necesario para que hagan muy buenos procesos de limpieza y desinfección y tener mucho cuidado con el tema de con la manipulación de las sustancias químicas. Recuerden que estamos utilizando unos elementos de protección de bioseguridad, pero también hay unos elementos de protección personal importantes a manipular en el momento de la manipulación de las sustancias. Bueno, es verdad que el COVID se transmite por el aire, Luis Alexander Morilla. Al momento no tenemos información de eso, sin embargo, no sé si ustedes han podido leer o ver un poco de noticias de ciencia, ya se está investigando el tema, ¿no? Que si es viable, que si no es viable, bueno, este tema de COVID-19 todos los días nos sorprende con cosas nuevas. Sin embargo, sí tengo que decirte que es posible transmitirlo por el aire si yo no uso tapabocas y toso, estornudo, ¿sí? O secreto o genero secreciones y la persona está a menos de 2 metros. Es por eso tan importante que se conserve esa distancia, ¿sí? De ese distanciamiento que me gusta llamarlo mejor distanciamiento físico. Eh, y es importante guardar esa distancia. ¿Para qué? Para que si la otra persona de pronto no usa el tapabocas, lo usa en el mentón, entonces yo esté menos expuesto. Entonces, importante tener esos elementos de protección de bioseguridad y guardar ese distanciamiento. ¿Listo? Pero digamos que de esa forma podría transmitirse por el aire. Pero de otra forma, digamos que vas por la calle caminando y entonces el COVID está en el aire y te llega, pues al momento no tenemos información de eso.
Sin embargo, por ahí he leído un par de artículos que ya tocan el tema y bueno, y que lo están desarrollando. Revisemos entonces cómo podemos hacer y preparé esta diapositiva como para mostrarles cómo puede ser un hablador, una matriz de insumos, una herramienta en la que podamos relacionar cómo es nuestro protocolo de limpieza y desinfección. Entonces quise traerles dos ejemplos bien interesantes de la forma en la que lo hace Claxen y que pues es valor agregado para todos nuestros clientes. Entonces, fíjense, un programa de limpieza y desinfección de una industria de alimentos, ¿sí? Donde en primera medida aparece todos los productos para asepsia de manos, jabón y gel, y como pueden ver ahí cuántos push se utiliza al momento de lavarme las manos, cuántos push al momento de desinfectarme. Abajo ya tengo los detergentes y dice en qué tipo de usos o en qué tipo de superficies debo yo aplicar esos detergentes, cómo se llama el producto, cómo lo diluyo, que lo aplico con un atomizador, la frecuencia en la que lo necesito hacer, ¿listo? Y los elementos de protección personal. Entonces, la de la izquierda, que es vertical, pues me muestra ya algo más que atañe más como a una industria de alimentos, ¿no? Fíjense que abajo en desinfectantes ya tenemos para ambientes, equipos y utensilios y superficies, una concentración, ¿listo? La concentración es súper importante porque la concentración pues se las va a recomendar el proveedor y esa concentración es la que me garantiza que voy a poder eliminar el virus del COVID y otras bacterias, ¿no? También el desinfectante para frutas y verduras y bueno, cómo voy a manejar todo el tema de mi zona de experiencia. Fíjense que a la derecha les puse otro ejemplito donde dice con Claxin Tabs, el producto que me estaba preguntando por allí alguien para oficinas, ¿sí? ¿Cómo lo puedo hacer en el segmento corporativo? Entonces en zonas comunes, en salas de reuniones, en cafetines, que debo disolver una tableta en 3 litros y lleno 3 atomizadores y así puedo hacer el proceso y marco esos atomizadores y luego dice que aplico el producto al paño y que limpio en zigzag y utilizo las 8 caras del paño y cuando haya utilizado esas 8 caras, pues ya limpio, debo lavar el pañito. Entonces, esta es la forma como adecuada con la que podemos llegar con muchas más, digamos, mucho más fácil o mucho más asequible a este colaborador para que realmente pueda interiorizar y aplicar esos protocolos de limpieza y desinfección. ¿Listo? Entonces, bueno, termino con duditas. Dice por aquí, para limpieza y desinfección de áreas en procesos donde se manejan alimentos es necesario otro tipo de desinfectante. Eh, Salo Uribe. Salo, qué bonito nombre. Salo, es importante que lo definas como una recomendación de proveedor, sin embargo, amonios cuaternarios, dicloroisocianurato de sodio, peróxido de hidrógeno te pueden servir, pero es importante conocer qué tipo de industria tienes para poderte hacer una recomendación como mucho más aterrizada. El amonio cuaternario te funciona perfectamente, desinfectantes base clorada te pueden funcionar perfectamente. Nosotros, por ejemplo, tenemos un detergente a base de peróxido de hidrógeno que es muy bueno y ahora en tiempos de COVID también. Entonces, te van a funcionar esos, sin embargo es importante que te apoyes en la recomendación del proveedor y en los medios activos que has puesto Ministerio de Salud, que son los que hemos ido desarrollando a lo largo de la capacitación. Bueno, a Luis, a Juan, con mucho gusto. Luis, ya hablamos del tema del aire. Orlando, buenos días, ¿cómo estás? Arison Chaparro me dice, con el tema del manejo del dinero en efectivo para la desinfección de monedas y billetes deberíamos utilizar pues el foco. Sí, sí, deberían de hacer, pero más vale no, más que al dinero, porque el dinero va y viene todo el tiempo, es a la persona a la persona después de haber manipulado el dinero. Entonces, si estamos hablando de una caja registradora, pues entonces debes disponer gel para tus clientes y debes disponer gel para tu personal. ¿Listo? Para que puedas para que pueda la persona tu persona, la persona de tu empresa, hacer la desinfección después de haber manipulado ese dinero, porque finalmente el dinero va a quedar en tu caja y luego se va a ir. Y más allá de todo, disponer de herramientas que te permitan la no manipulación de ese dinero, como por ejemplo pagos con datáfono, implementación de códigos QR para pago, ¿sí? Y eso también está contemplado en la norma. ¿Listo? ¿El virus se puede adquirir en los empaques de los alimentos? Claro que sí, Luis, claro que sí. Es por eso súper importante cuando merques, cuando compres, cuando te lleguen domicilios o cuando te llega paqueteo a tu empresa,
que ustedes tengan implementado un proceso de limpieza y desinfección. Y es tan sencillo como aspersar desinfectante sobre lo que está llegando. Por decirles algo en Claxen y contarles pues un poquito acá, cada vez que aquí llega mercancía de un tercero, pues ella tiene que pasar por un proceso de desinfección y es tan sencillo como aspersarle producto a la superficie de la bolsa, de la caja, de lo que sea, para generar la desinfección. ¿A qué concentraciones se puede preparar y aplicar el peróxido de hidrógeno? Ingenieros, déjame, voy a revisar en este momentico la concentración y es el peróxido de hidrógeno lo puedes utilizar entre el 3% y el 25% de concentración para que tenga espectro de desinfección COVID-19. ¿Listo? Bueno, hasta ahí limpieza y desinfección. Creo que me extendí bastante, pero estuvo súper interesante. Igual cualquier duda, síganlas poniendo por allí, por favor, y vamos a irlo desarrollando. Los dejo con mi compañera María Fernanda. No sin antes responderle esta preguntita. Yo trabajo en almacén de útiles escolares para entregar a cada uno de los productos. ¿Debo limpiarlos uno a uno? Sí, Marlene. Ojalá fuera así. Ojalá fuera así. Más si van a niños, útiles, bueno, útiles escolares, yo inmediatamente pienso en niños, pero no sé cuál es el alcance que tengas. Sí, es importante que se pueda hacer desinfección, más si vienen de un proveedor, de un tercero, tiene una manipulación, lo almaceno, lo entrego. Entonces, sí es importante que se tenga un proceso de desinfección. Puedes hacerlo como está, por ejemplo, en la imagen que están viendo en este momento, aplicando el producto al paño y generando y limpiando y desinfectando cada uno de los cuadernos y lápices, y eso lo puedes vincular claramente a tu protocolo de limpieza y desinfección. Y la última pregunta de Magda me dice, ¿los productos de limpieza en seco tienen alcance COVID? Magda, es importante revisar el principio activo del producto en seco, ¿sí? Digamos que pueden haber X cantidad de productos en seco, pero que podamos reconocer que el principio activo desinfectante del producto que vas a utilizar tenga alcance COVID. Ejemplo, es un limpiador desinfectante en seco con base amonio cuaternario. Me funciona. Es un limpiador en seco, pero con principio activo biguanidas poliméricas. No me funciona, porque las biguanidas poliméricas no tienen la capacidad de generar desinfección frente al virus de COVID-19. Entonces es importante verificar el principio activo del producto para saber si tiene espectro o no COVID-19. ¿Vale? Bueno, ahorita sí los dejo con mi compañera María Fernanda y espero les haya funcionado mucho esta información. Claro que les vamos a compartir el archivo, Orlando. Regresamos. Un aspecto muy importante son los elementos de protección que debemos utilizar, tanto no solo para el desarrollo de nuestra actividad diaria, sino pues para también en los protocolos de bioseguridad del COVID. Normalmente, pues los implementos de protección personal recomendados es el tapabocas de uso obligatorio, el cual debe cubrir tanto boca y nariz y quedar ajustado al rostro. Y se recomienda el uso de monogafas o de caretas para evitar pues de que nos estemos llevando las manos a la cara y podamos adquirir el virus. Si en algunas actividades es necesario hacer uso de guantes, estos deben de desinfectarse con los mismos protocolos de lavado de manos. La parte es obligación pues de los empleadores garantizar siempre la disponibilidad de los elementos de protección. Estos deben, por lo menos lo que es tapabocas, debe hacerse el cambio cada vez que se humedezca, deben ser de preferencia desechables. Si son reutilizables, entonces debemos capacitar a nuestros colaboradores para que tengan la conciencia pues, de que los deben de lavar constantemente, de que deben de pronto hacer una desinfección con alcohol o con alguna sustancia para evitar la contaminación. Es importante que no estemos tocando el tapabocas, que antes de colocarlos nos lavemos las manos, igual una vez lo retiramos, lavar las manos, el tapabocas no se debe dejar expuesto sobre cualquier superficie, lo ideal es siempre guardarlo en una bolsita hermética. Importantísimo pues el no compartir elementos de protección personal, ni los que utilizamos en nuestras labores diarias de acuerdo a la actividad y mucho menos por los de bioseguridad. Esos implementos son personales.
Se debe garantizar el lavado de todos los elementos de protección personal de manera diaria para garantizar pues de que no se les adhieran bacterias, gérmenes y sobre todo pues el virus del COVID. Es muy importante, como les había dicho en un inicio, que nos apoyemos con la ARL, por lo tanto también es muy importante que todo nuestro personal esté vinculado a la seguridad social. La ARL en este momento juega un papel importantísimo en la prevención del virus, porque pues ellos tienen todo lo que son capacitaciones, en su mayoría pues de manera virtual, las cuales les podemos compartir a todo nuestro personal sobre todos los temas sobre prevención del COVID. Ellos tienen expertos técnicos que de acuerdo a nuestra actividad nos pueden dar las pautas para implementar los protocolos de seguridad, distanciamiento entre personas, adecuación de áreas de acuerdo a la actividad para evitar las aglomeraciones. Nos ayudan a hacer la encuesta de estratificación. Recordemos que debemos monitorear constantemente la salud de nuestros trabajadores y pues de nosotros también como empleadores. Es importante dejar un registro donde diariamente tomemos temperatura, le preguntemos a nuestro colaborador si ha tenido síntomas de tos, de fatiga, si ha tenido dificultad respiratoria, si de pronto ha estado tomando medicamentos como ibuprofeno que pueden enmascarar los síntomas. Es importante sensibilizar también a nuestro personal para que en el momento en que él o algún miembro de su familia o alguna persona con la que haya tenido contacto en los últimos días haya presentado alguno de estos síntomas o haya sido pues diagnosticado o sido sospechoso de COVID para que nos avisen y tener todos los protocolos pues de aislamiento con esta persona. Como les decía a nuestros compañeros, es muy importante tener la disponibilidad constante de un desinfectante a base de alcohol, mínimo el 60% para el lavado de manos para aquellas personas que no puedan estar por su actividad lavándose las manos constantemente o que estén manipulando dinero, que estén manipulando objetos que puedan generar algún tipo de contaminación. No sé si tienen de pronto alguna duda sobre el uso de esos elementos de protección, sobre el uso de tapabocas. Como les había dicho, Miguel, si una vez finalice la presentación, pues les estaremos compartiendo el video para que lo puedan hacer extensivo pues a todo su personal. Aquí tenemos una pequeña imagen, pues de los elementos de protección a utilizar son botas, tapabocas, monogafas, guantes, traje uniforme. Respecto al uniforme, sí tenemos una recomendación muy especial. Es muy importante que las personas no ingresen a realizar sus actividades diarias con las mismas prendas con las que se han dirigido a nuestras empresas. O sea, si son personas que van en transporte público, si de pronto son personas que entran en un proceso productivo, sobre todo cuando son empresas de alimentos, deben de cambiar sus prendas de vestir. Es importante que no ingresemos, pues, que una vez ingresemos a nuestras organizaciones, cambiemos nuestra ropa para pues evitar cualquier tipo de contagio que hayamos podido adquirir en el camino. Los guantes, como les decía, es muy importante realizar la misma asepsia en el uso de guantes que con las manos. Las monogafas importantísimas porque pues muchas personas tenemos la costumbre de llevarnos las manos a los ojos constantemente o a la nariz, pues a la nariz con el tapabocas, entonces sí evitar siempre tener como esta barrera de protección que nos evite cualquier riesgo de contaminación. Es muy importante tener estaciones de desinfección de calzado, ya sea con una sustancia seca o líquida. Para la eliminación de los elementos de protección personal debemos disponer recipientes con su bolsa plástica, preferiblemente de tapa pedal para que queden sellados herméticamente, que la persona que vaya a hacer el retiro de esos implementos tenga todos sus implementos de seguridad, sus guantes, tapabocas, gafas, y si es preferible que pueda usar un delantal. Es importante fijar horarios para hacer la recolección de esos implementos y un lugar pues donde se vaya a hacer la disposición final. Una vez la persona que realice la recolección de esta eliminación, la eliminación de estos residuos, pues debe también hacer su protocolo de desinfección, otra vez lavar las manos,
Si tiene guantes, hacer el mismo lavado, hacer la misma asepsia que haría con sus manos con los guantes. Y pues retirar el delantal con el cual hizo la recolección de estos elementos ya para desechar. ¿Listo? Entonces los dejo con mi compañero Cristian. Nuevamente soy yo. ¿Ya? Hola a todos, nuevamente soy yo, Cristian Villada. Un saludo a los nuevos que hayan ingresado a nuestro webinar, a nuestra charla, por donde los estamos guiando. Esperemos que les esté gustando mucho. Creo que hemos tratado de resolver todas las inquietudes y entonces vamos aquí a hablar sobre lo que es mantener distancia para desacelerar la propagación del virus. No sin antes contestar la pregunta de Mónica. Mónica, nos quedamos un poquito corticos con la pregunta que tiene sobre qué diferencia hay entre los tapabocas N98 y N95. Hasta el momento, pues la respuesta más superficial que te tenemos es su capacidad de filtrar todo tipo de partículas o las partículas para las cuales están diseñados. Entonces el 95 es del 95% y el N98 es el 98% pues, de filtración que puede desarrollar ese tipo de tapabocas. Básicamente, pues esa es como la diferencia pues, global. Habría que ahondar un poquito más sobre esto y cuando tengamos pues, una información mucho más amplia o alguna diferencia más relevante, pues te lo comentaremos. O se lo compartiremos a todos en los próximos webinars que ya tenemos programados para el resto de este mes. Entonces, igual aprovechamos para invitarlos a todos para que participen nuevamente de los webinars que estamos desarrollando. El próximo va a ser el 24 de julio sobre los programas de limpieza y desinfección para evitar la transmisión en la industria de alimentos. Igual, si alguno aquí pues de los que estén acá no es de la industria de alimentos y quiere informarse, pues no hay ningún problema. También es bienvenido y es muy bueno aprender mucho más sobre lo que está a nuestro alrededor. Y el 31 de julio tenemos métodos efectivos de limpieza y desinfección para el sector salud y cómo reactivarse mitigando el riesgo. Entonces también todos están súper y cordialmente invitados. Continuamos con esta parte, entonces vamos a hablar de cómo nos vamos. ¿Qué fechas son, Luis? El 24 de julio y el 31 de julio, ¿listo? El 24 es limpieza y desinfección, que es donde más se generan dudas, como vimos ahorita con mi compañero Johan, fue donde más inquietudes se generan, entonces por esa razón decidimos hacer otro, pues ya teníamos programado uno para el 24 de julio, donde vamos a hablar solo de limpieza y desinfección para evitar ese tipo de transmisión de virus en la industria de los alimentos. Todo basado con nuestra experiencia, con todo nuestro portafolio que tenemos y con el cumplimiento de las resoluciones o normativas que hayan vigentes hasta el momento. Y el 31 de julio es el de salud. Bueno, entonces les comentaba, mantener la distancia para desacelerar la propagación de este virus o cualquier otro tipo de bacteria pues, que haya por ahí desconocida, es súper importante, es muy importante. En el trabajo prácticamente se nos convierte como en un segundo hogar, es donde permanecemos mayor cantidad pues, del día, el tiempo o nuestro día se nos va en nuestras oficinas o con nuestras empresas o con nuestros clientes o nuestros proveedores, dependiendo del área donde estemos. Entonces, allí es donde tenemos que tener mucha atención y ser muy precavidos, tener mucha prevención con todo este tipo de cosas para evitar de pronto llevar desde el trabajo la enfermedad o el virus o el COVID hasta la casa. ¿Listo? Entonces, para ello las resoluciones, la resolución madre, pues que es la 3666, y las demás resoluciones que aplican para cada sector, pues básicamente son las 666
pero con sus adaptaciones para el tipo de industria, ¿cierto? Pero básicamente lo que hablan allí, algo muy general, es el distanciamiento físico de las personas en las áreas de trabajo. Entonces, para ello, ¿qué hacemos? Pues simplemente respetar la distancia de los 2 metros. Al momento, por ejemplo, de hacer el almuerzo, turnarnos, así como vemos en el segundo ítem, dice controlar el aforo y la organización por turnos de trabajo. Entonces, así mismo lo podemos hacer para la hora del almuerzo, para la hora del desayuno o la comida o momentos de ingerir, pues podemos rotarnos y salir un área primero, después la otra área, y así para evitar que todos estemos en el mismo espacio. Por más que nosotros tengamos los mejores desinfectantes, o sea, los de Claxen, valga el comercial, por más que tengamos los mejores desinfectantes, los mejores productos, si nosotros nos cuidamos en nuestras jornadas laborales, pues no estamos haciendo nada y estamos dejando una ventana abierta a contraer el virus. Por esa razón debemos siempre preocuparnos, por más sencillo que nos parezca o por más o no tan relevante el permanecer con esa distancia, al respetarla, pues debemos hacerlo, porque esto es lo que está evitando, lo que está cerrando cualquier ventana al contagio, como decía mi compañero Johan. Y a través, o porque resultó pues ahí la pregunta de si se transmitía por el aire, el virus hasta el momento no se ha comprobado pues científicamente si él está en el aire como un mesófilo que puede quedarse en el aire, pero sí se puede transmitir porque alguien tose o alguien estornuda, y si esta persona está contagiado, puede transmitirnos el virus a través de estas microgotas que viajan a una gran velocidad, pueden caer en nuestras mucosas y asimismo transmitirlo pues o adquirir nosotros este virus o esta enfermedad. Entonces, por esa razón es la distancia. En caso tal de que falle el uso del tapabocas o este tipo de implementos o elementos de protección personal, pues el distanciamiento físico va a eliminar esa barrera y va a disminuir mucho más la probabilidad de contraerlo. Controlar el aforo es muy sencillo. Podemos empezar a evaluar, y yo creo que ya todo el mundo lo está haciendo, es el home office, trabajar desde casa. Eh, los compañeros que puedan tener o desarrollar sus labores desde casa, que son muy de computador, muy de correitos, muy administrativos, ellos pueden desarrollar sus labores desde casa, y con esto disminuimos la ocupación laboral pues, física dentro de las empresas. Los trabajos ya más operativos, estos pues sí ya se deben desarrollar con normalidad para el funcionamiento de la empresa, respetando el uso de los EPPs y de toda esta normatividad, y con esto ya vamos a controlar mucho más y vamos a mejorar el tema de prevención. Los turnos rotativos, si vemos que son muchas personas en un área, pues entonces empecemos a rotarnos. Yo sé que es muy difícil porque pues igual debemos responder con un tema de producción, un tema productivo, con unos indicadores, pero yo creo que si le buscamos la manera de adaptarnos a estas situaciones, igual vamos a poder cumplir, como lo han hecho muchas otras empresas. Tener un programa para la entrega de proveedores y clientes. Eso es muy importante. O sea, si yo soy, por ejemplo, un restaurante, pues entonces yo voy a programar, y lo que normalmente hacen los restaurantes es programar sus proveedores en las mañanas, ¿cierto? Pues es muy sencillo entonces, o no es pues sencillo, pero es mucho más fácil negociar y decirle al que trae la verdura, por decirlo así, vea, lo recibo de 6 de la mañana a 7 de la mañana, y al que trae los otros insumos, el de la carne, no, pues lo recibo de 7 a 8, de 7 a 9, y irlos turnando así. Lo mismo para cualquier industria, de cualquier tipo de naturaleza de producción, pues es turnarnos con nuestros proveedores, o como vemos pues que se hace el desarrollo de las filas. Entonces unas filas en zonas de parqueo, esperando para ser atendidos y no atender más de un proveedor al tiempo o a la vez, para evitar cometer este tipo de errores, porque de pronto nosotros en el afán los atendemos y empezamos a romper nuestros protocolos de bioseguridad, se nos corre el tapabocas, no nos desinfectamos, entre ellos mismos se pueden transmitir también la enfermedad, y pues un proveedor básicamente se puede convertir en un foco, en un vector de contaminación ambulante. Entonces una persona, un proveedor infectado que haya estado en una empresa donde no respetaban los protocolos, puede llegar donde mí, donde tengo pues mis operarios, mis empleados, o estoy yo con mi familia, y pues a abrirnos pues esa ventanita al riesgo y exponernos pues a estos temas tan graves por los que estamos pasando. Entonces es muy importante tener ese tema de programar a los proveedores, también a los clientes. Yo creo que ya hoy en día no es difícil explicarle a un cliente: no te puedo atender después de esta hora, o te puedo atender a través de plataformas virtuales. Yo creo que ya todos hoy en día tenemos
una capacidad de comprensión y entender todo lo que está sucediendo y a todos nos ha pasado. Yo creo que en estos días, por ejemplo, lo que hubo el día sin IVA, que ingresabas a la página de ciertos entes comerciales y tenías que hacer una fila virtual. Es un poquito molesto, pero pues yo creo que todo el mundo lo entendía. Y esto cada vez va llegando más allá a aumentar el nivel de tolerancia y de comprensión de la situación. Yo creo que un cliente no va a tener ningún problema con que le digamos no te puedo atender a tales horas o no te puedo atender sin cita previa. Más bien utilizamos como otro mecanismo de te atiendo en este horario, te atiendo después de cierta persona o yo te aviso para atenderte, no hay ningún problema. Eso es muy, muy, muy importante. Y la marcación de los flujos internos dentro de las instalaciones físicas. Todo ese tipo de señalética, información, avisos, marcación de flujos, de por dónde caminar, por dónde pasar, áreas de espera, todo eso, todo ese tipo de información, entre más mejor y que sea muy clara. Y es lo que tenemos que buscar, por dónde entrar, por dónde salir, en áreas donde tenemos zonas de experiencia o atención al público, pues dejar muy, muy demarcado la zona de espera, la distancia. Si somos un restaurante que tenemos muchas mesas, pues entonces tenemos que empezar a jugar con el tema de ocupación y creo que es del 35% que se tiene pues ya calculado, por ejemplo, para el tema de restaurantes, sobre la zona de servicio, ¿cierto? De atención al cliente. Entonces, para que lo tengamos muy, muy en cuenta. También pues es muy importante y algo que ya se aceleró mucho es las plataformas virtuales, todo lo que son los portafolios comerciales digitales, códigos QR, visualización de menús o de productos online o algo muy sencillo. Si no tenemos el dinero para contratar todo este tipo de servicios, pues lo que podemos hacer es una imagen, transmitirla por el WhatsApp, por una red social y facilita mucho, mucho para los clientes el tener qué es lo que se va a comprar, qué es lo que se va a adquirir y al momento de llegar a nuestras instalaciones, pues el servicio va a ser mucho más rápido y vamos a evitar esas colas o esos roces físicos que podemos tener y que de pronto algunas personas no quieran respetar los espacios. Y pues el pago con datáfono, que eso pues ya hoy en día ya es muy común, cada vez se está haciendo mucho más normal. ¿Para qué? Para evitar el contacto con el dinero. Entonces sabemos pues que el dinero pues tiene una gran carga de microorganismos, entonces la idea es evitar también ello. Esto es algo muy elemental, no sé si alguien más tenga dudas, es algo que pues que se ha venido desarrollando y que actualmente pues ya vemos que se está haciendo al momento de ingresar a cualquier centro comercial, pues ya todos tenemos, ya sabemos que tenemos que hacer la fila, cada ente regional o ente gubernamental local desarrolla sus propias legislaciones al momento de ingresar, como en el caso de Cali, por ejemplo, es el pico y cédula. Entonces, pues yo creo que ya de todo eso estamos un poquito informados. Les dejo aquí a continuación, sigue mi compañero, que les va a hablar sobre los manejos de residuos, que ya es como el tema de cierre, el tema casi de cierre, para ir finalizando toda esta jornada educativa que tenemos. Bueno, seguimos entonces. Acaba de hacernos una pregunta Marlene. Dice, en esa programación de proveedores sería importante registrar el número de cédula del visitante por si presenta algún síntoma posterior. Sí, Marlene, eso está contemplado en la norma. Debes relacionar cada una de las personas que llegan a tu establecimiento con nombre completo y importante también la toma de temperatura al momento al que la persona pues llegue allí a tu sitio, a tu espacio para poder llevar el registro y control de que las personas que te han visitado pues digamos no son febriles o no presentan síntomas en general. Eso lo vamos a ver ahorita después de este tema de manejo de residuos con la ingeniera María Fernanda en el tema de encuesta de estratificación y registro de personas, ¿vale? Bueno, vamos entonces a revisar acá un tema de manipulación de residuos. La manipulación de residuos está contemplada en la norma y la norma lo que me dice es que yo debo identificar los residuos que estoy generando en mis áreas de trabajo para poderlos disponer de forma apropiada y que debo, dentro de esa caracterización, debo diferenciar
¿sí? O mejor dicho, separar más vale en un recipiente totalmente diferente a todos los que utilice para cartón, plástico, orgánicos y demás, los, eh, los elementos de protección de bioseguridad. Es decir, que yo debo diferenciar, tal vez en una papelera de color rojo, o en una papelera que fácilmente toda mi operación pueda saber que esa es en la que voy a disponer paños con los que haga limpieza y desinfección de superficies y donde le doy la disposición final a los elementos de protección personal. ¿Por qué? Porque son los que han estado mayormente expuestos posiblemente, ¿sí? Al virus. Entonces yo no puedo mezclarlos con los residuos en general y pues ya como lo han escuchado por parte de mi compañera la ingeniera María Fernanda, estos estas papeleras, sí, estos recipientes, era la palabra que estaba buscando, deben ser libres de contacto. Es importante que no tengan tapas cerradas porque si van a tener estas tapas, pues yo tengo que manipular la tapa y entre menos yo exponga a mi operario, a mi colaborador o me exponga a mí mismo a la manipulación de diferentes superficies, pues más protegido voy a estar. Porque porque definitivamente dentro del corre-corre diario de la operación, pues tal vez voy a pasar por desapercibido en algún momento tener que higienizarme las manos o lavarme las manos o aplicarme gel antibacterial. Entonces la idea es poder disminuir al máximo los puntos de contacto frecuentes, que es lo que ustedes ya han venido revisando o ya han ido identificando a lo largo de la charla. Entonces, que los pagos, ojalá no con dinero, eh, que el distanciamiento social, que sí, todo el distanciar a lo más que se pueda el contacto y lo mismo va a pasar con estas papeleras que deberían ser de accionamiento mecánico con pedal. Listo, entonces importante diferenciarlos bien e identificar, perdón, los residuos que yo genere dentro de mi área de trabajo. Realizar una constante limpieza y desinfección a los contenedores y ojalá no dejarlos que lleguen digamos, a su capacidad máxima. ¿Listo? Entonces, que yo pueda constantemente estar haciendo disposición de los residuos para no dejar llegar a su capacidad máxima esos residuos porque se van a volver vectores de contaminación dentro de mi área de proceso. Bien, posteriormente a la manipulación de esos residuos, definitivamente hacer procesos de desinfección de manos, pues para estar libres de cualquier posible contagio que se haya generado. Súper importante, por ejemplo, en las áreas donde se manipula vajilla, loza, y ahora que ya estamos previendo tal vez con restaurantes ingresar a la atención a la mesa, es importante que, pues hablando en el tema de residuos, que si yo a mi cliente le voy a servir en un plato como tal o yo tengo loza para atender a mi cliente directamente en mesa, pueda tener diferenciados y separados los utensilios y la vajilla que se ha acabado de usar y que no ha pasado por un proceso de limpieza y desinfección, de la que ya he usado, perdón, de la que ya tengo limpia y desinfectada. ¿Listo? Entonces, que puedan estar diferenciados. ¿Por qué? Porque los tenedores, cuchillos, cucharas y platos ya han tenido un contacto directo con los flujos o con las secreciones de mi visitante. Y si yo lo tengo mezclado, tal vez en una misma, no sé, tal vez en una misma poceta de lavado o muy cerca de los que ya están limpios, pues voy posiblemente a estar expuesto a algo que se pueda generar con contaminación cruzada. Entonces es importante que se pueda tener por separado este tipo de residuos. ¿Listo? Voy a responder por acá, dice ingenieros, los residuos como EPP deben manejarse como residuos de riesgo biológico, entregarlos a una empresa para su tratamiento. No me lo dice la norma. No me lo dice la norma, no me lo dice la norma, ingenieros. Sencillamente me dice que debo disponerlos por separado, porque si ya me exigieran manejarlos como riesgo biológico, lo que va a suceder entonces es que nos vamos a tener que adentrar en iniciar a revisar si vamos a adquirir el servicio. ¿Listo? Porque el tema de la disposición de esto como riesgo biológico, pues claramente ya no es, bueno,
digamos que todo el tema de la recolección diaria tampoco es que sea gratis, pero está inmerso en el pago de los servicios públicos. Pero cuando yo ya voy a disponer riesgo biológico, pues ya tengo que contratar a una persona o a una empresa especializada en que haga la disposición final y que normalmente se hace a través de incineración. Entonces, no me dice que yo deba manejarlo como riesgo biológico, pero sí me dice que debo manipularlo por separado. Y esto hace parte tal vez de poder cuidar al reciclador de oficio, de poder contemplar, tener un cuidado tal vez en centros comerciales donde hay un proceso de separación e identificación de residuos en la fuente, ¿sí? Y que ellos pues no vayan a estar expuestos a eso. Entonces me habla de separarlos, más no de que los deba disponer como residuo biológico, ¿listo? Porque eso entonces ya acarrea que yo tenga que entrar en un gasto adicional. Listo. Amparo Súa, te invito a que ingreses a nuestras redes sociales en Instagram y en Facebook y nos buscas como Claxen LDI y ahí vas a encontrar toda la información de nuestros siguientes eventos. Igual por aquí te la puedo regalar. 24 y 31 de julio nos vemos en los siguientes espacios de webinar, pues aprovechando que estamos de cumpleaños, cumpliendo 10 años de trabajo, de apoyo con nuestros clientes y bueno, aprovechar para agradecerles a todos ustedes porque ustedes son la razón de que nosotros podamos estar aquí compartiéndoles esta información tan valiosa. Dice Orlando, no tengo entrada de clientes ni proveedores a mi negocio. Aún así debo tomar la temperatura y llevar el registro. Entonces le vas a tomar la temperatura y le vas a llevar el registro a las personas que entran a tu establecimiento, que en este caso van a ser tus colaboradores. ¿Listo? Aunque me surge una duda. Por ejemplo, cuando tenemos atención de mostrador, allí entonces es importante que hagas la desinfección. ¿Listo? La desinfección de calzado, desinfección de manos y que lo tengas a disponibilidad de tus clientes y exigir que tus clientes ingresen con con todos los elementos de bioseguridad necesarios para poderlos atender. De lo contrario, que les puedas decir que no va a ser posible. Y ya uno lo ve hoy día, ¿sí? Entonces, ya uno lo ve hoy día como que no atendemos si no tienes tapabocas. Lávate las manos, no va a entrar y ya está el tapetico ahí. Entonces es importante que sí puedas disponer eso. Luis Alexander, les vamos a estar comunicando a través de las redes sociales la hora para que estés atento. Paula dice, ¿los paños para la desinfección deben ser de un solo uso? A ver, yo como ingeniero ambiental tengo un gran debate interno con eso, ¿cierto? Porque los paños, pues de un solo uso son mejores porque los usas y los desechas y listo, ya no tienes más exposición y más riesgo. Sin embargo, genera residuos por montones. Entonces, hay también paños en microfibra que implementando tal vez una metodología de 8 caras, puedes darle más uso a ese paño, lo haces más productivo y cuando hayas terminado de usar las 8 caras del paño, haces limpieza y desinfección. Entonces, puedes utilizar cualquiera de los dos, ya tú defines, ¿sí? Los paños de un solo uso, perfecto, porque usas y eliminas el paño y ahí ya se te acabó como ese dolorcito de cabeza, pero también por otro lado podrías utilizar microfibras y capacitar pues a tus colaboradores que implementen esta metodología de las 8 caras, que no es más que doblar el paño en 4 para que hagan el proceso, pero pues sí sé y te entiendo que como líder de operación a uno le queda como ese vacío de saber si esta personita lo va a hacer correctamente. Entonces puedes utilizar los dos y analízalo también mucho desde tu capacidad y tu presupuesto. ¿Listo? Pero en bolsa de color se deben disponer, sí, ojalá Orlando pues, lo puedas diferenciar, porque finalmente no serviría de nada que lo identifiques en el color de la papelera y luego lo dispongas ambos en bolsa negra. Entonces se mezclan y no va a pasar absolutamente nada. Entonces es importante que lo puedas diferenciar con color de bolsa y con color de papelera. Y listo, ahí está compartido. Bien, entonces es algo muy sencillo el tema de manipulación de residuos, pero al que debemos ponerle mucho cuidado para que no se para que no se nos convierta, perdón, en un foco de contaminación y para que no termine pues siendo contraproducente el inapropiado manejo de estos residuos. Bien, los dejo entonces con mi compañera, la ingeniera María Fernanda, para que revisemos el tema final. Allí vamos a ver mucho de este tema de encuesta de estratificación. Y bueno, ya terminando, nos estaremos viendo de nuevo para hacer el cierre. Muchas gracias por el tiempo que han dedicado. Por allí ya
el área de mercadeo nos compartió el enlace para los próximos webinars. Los invito a que asistan. Esto es un espacio gratuito en el que queremos apoyarlos. Nosotros como empresa, pues siempre propendemos por tener un gran sentido social, por apoyar y apalancar a las empresas de nuestra región y de aportarles conocimiento, que es algo muy valioso que tenemos y que hemos construido a lo largo de estos 10 años para que, bueno, ustedes puedan implementarlo y arrancar de forma segura, y más que arrancar es poder permanecer, que sé que ya ha sido difícil hasta este momento, pero con la implementación apropiada de todo este tipo de protocolos, yo sé que van a poderlo hacer de una mejor forma y, bueno, poder seguir trabajando, que es lo que todos necesitamos. Los dejo con mi compañera, la ingeniera Mafe. Bueno, entonces ahora continuamos con unas últimas recomendaciones, tanto para la prevención y el manejo de situaciones de riesgos. Recordemos que siempre debemos apoyarnos con nuestra ARL. Ellos están en la obligación de brindarnos todo el apoyo. Algo que es nuevo es que el contagio con COVID ya es catalogado como una enfermedad profesional. Entonces, pues ellos están en todo el deber de brindarnos el acompañamiento tanto para prevención como para el manejo de estas situaciones en el caso de que alguno de nuestros colaboradores resulte contagiado. Como les decía anteriormente, lo ideal es llevar una encuesta diaria de estratificación de las condiciones de salud de nuestros colaboradores y de nuestros clientes o visitantes si los tenemos. Entonces aquí les presento un formato que es el que manejamos en Clatzen para cada vez que va a ingresar alguien. Entonces registramos lo que es la fecha, nombre y apellido, número del documento de identificación, la temperatura que tomamos nosotros a estas personas. Y pues la encuesta que les venía diciendo anteriormente, si han presentado malestar general, si presentan tos seca, dolor de garganta, congestión nasal, si de pronto han tenido dificultad respiratoria o fatiga o vómito. Es muy importante que en esta encuesta también, sobre todo para nuestros colaboradores, tengamos pues muy pendiente que ellos sean completamente honestos y nos digan si han tenido contactos con personas que hayan tenido pues estos síntomas o que hayan sido diagnosticados con COVID. Por acá Luis Alexander nos pregunta si las personas de las tiendas de barrio locales que no ingresen directamente al establecimiento se les debe tomar la temperatura y hacer el registro. Realmente si tú no vas a tener contacto con esta persona, vas a conservar la distancia, pues no es necesario. Si en una tienda de barrio pues es dispendioso el estar tomándole la temperatura a todas las personas que ingresen, pero sí es muy importante pues conservar las medidas de bioseguridad, usar el tapabocas, si es preferiblemente la persona que atiende pues tener su protección visual y conservar la distancia. De igual manera exigirle pues a nuestros clientes de que utilicen también su tapabocas. Me preguntas también que si el COVID es catalogado como enfermedad laboral, es absolutamente para todos, no solamente el sector salud. Para las CRLs es su obligación tratar el COVID como una enfermedad laboral. Nos dice María Amanda que le gustaría una capacitación para toda la parte de restaurantes. No, ella es de la Universidad del Valle. Entonces, sí, no, claro que sí, María Amanda. Nuestros asesores estarán contactando contigo y pueden programar esta capacitación. Nos dice Arison Chaparro, yo estoy iniciando un emprendimiento de entrega de huevos a domicilio, ¿debería tener registro? ¿Qué tipo de registro te refieres, Arison? Ahorita nuestro compañero Cristian te da la respuesta. Sigamos, pues ya les mostré el modelo de nuestra encuesta de certificación. Esta la pueden implementar tanto para sus colaboradores, tanto para clientes, para visitantes, para proveedores, porque recordemos que es muy importante pues hacer como ese sistema de vigilancia y cuidarnos entre todos.
Les había hablado anteriormente de la capacitación al personal, las formas de prevenir contagio, cómo evitarlo. Entonces sí es muy importante que si no tenemos el conocimiento, si nuestra empresa no cuenta con un profesional en seguridad y salud, que nos apoyemos en la ARL. Es más, por medio de las páginas de la ARL, ellos cuelgan muchísima información, no es sino que nos registremos, que con un usuario y una contraseña podemos ingresar y descargar todo este material que ellos nos brindan y nosotros mismos podemos hacer las capacitaciones. Igual hay material infográfico de parte de las ARLs en sus páginas, las cuales podemos colocar en nuestros establecimientos. Bueno, hay muchas personas interesadas en que les brindemos capacitación. Con mucho gusto al final de la charla nos dejan sus datos y nuestros asesores estarán comunicando con ustedes para brindarles toda la asesoría y pues programar esas capacitaciones de requerirse. Otra recomendación muy importante es el desplazamiento desde nuestro lugar de trabajo hacia nuestros hogares, de nuestros hogares a nuestro lugar de trabajo. Entonces, las recomendaciones de siempre, por favor, carguemos un tarrito con gel antibacterial, con alcohol antiséptico, salgamos con tiempo suficiente para no tener que utilizar vehículos demasiado llenos, que podamos conservar la distancia, tratar en lo posible no estar pues tocando muchas superficies, tener el distanciamiento con las personas, tanto en estaciones del mío, en supermercados, en bancos. Todo eso es importante que una vez nos bajemos del vehículo, pues hagamos una desinfección de manos, que si llegamos a nuestro lugar de trabajo, llevemos una muda de ropa diferente. Al igual cuando lleguemos a la casa, pues por favor evitar el contacto con nuestros seres queridos hasta que no nos cambiemos de ropa, preferiblemente que tomemos una ducha, que hagamos desinfección de calzado. Si no tenemos las sustancias desinfectantes para calzado en nuestra casa, pues simplemente lavemos la suela del zapato con agua y jabón para que evitemos así llevar cualquier tipo de contaminación a nuestros hogares. Es muy importante que si en nuestra casa tenemos personas mayores, personas vulnerables, por tener algún padecimiento de salud, pues las medidas las tenemos muchísimo más, que estas personas tengan una habitación para ellos, es preferiblemente un baño solamente para ellos, para que nosotros, quienes sí debemos salir a la calle a realizar nuestras actividades, pues no les llevemos esos focos de contaminación a ellos. ¿Qué debemos hacer en caso de que una persona tenga síntomas? Lo ideal es aislarla. Resulta que si estando en nuestros lugares de trabajo vemos que una persona empieza a presentar fiebre, que es el síntoma pues, de alerta más importante, lo importante es estarle monitoreando la temperatura, o sea, en primer lugar, disponer en nuestros lugares de trabajo, desde el inicio, desde que hacemos la planificación para volver, ese sitio donde vamos a aislar la persona, tener una oficina, una habitación, un lugar donde la persona que empiece a presentar estos síntomas la podamos llevar allá, decirle, venga, vamos a estarle monitoreando la temperatura, lo hacemos cada media hora. Si vemos que la temperatura aumenta, llega a 38 grados, pues inmediatamente llamar a la EPS y pues hacer que esta persona se dirija allá para que le hagan pues toda la valoración. Normalmente lo que están haciendo en este momento las EPS es una consulta virtual como para detectar los primeros síntomas y ya dependiendo pues la valoración que ellos hagan, harán que la persona se desplace hacia la IPS correspondiente. Y muy importante, eh, determinar cuáles son las personas con las que este colaborador que presenta síntomas ha estado en mayor contacto y hacer también el seguimiento a ellos, estarles tomando temperatura constantemente, estar llevando el registro de eso, estar pendiente de ellos, no solamente el día pues en que se presenta en el evento, sino los días posteriores para en el momento que se haya algún contagio, pues de detectarlo a tiempo y poder tomar las medidas preventivas pues para que no se vaya de pronto a extender el virus entre nosotros. Recordemos que los síntomas son fiebre, tos seca y dificultad para respirar. No sé qué otras preguntas tienen. Entonces los dejo con mi compañero Cristian. Él les dará algunas recomendaciones finales.
Bueno, hola a todos, nuevamente soy yo, Cristian Villada. Pues ya para finalizar, vamos a aclarar unas duditas que tenemos ahí pendientes. Vamos a hablar con la duda generada por Marlene. A mí me interesa una capacitación para instituciones educativas. ¿Es posible? Claro que sí, Marlene. Estamos tomando ya todos tus datos y al final o ya hoy en el transcurso del día nos estaremos comunicando contigo para ya programar, revisar qué tipo de cliente, qué tipo de educación o de institución, en dónde están ubicados y todo es ya esta parte como logística o ya comercial, ya la haremos entonces en el transcurso del día y programaremos esto. Listo. Mónica, me gustaría una capacitación actualmente en salas de cirugía. Lo mismo, Mónica, claro que estamos súper dispuestos, súper atentos a atenderte y darte pues esta capacitación. A todos nuestros clientes son bienvenidos y a los nuevos clientes o todo aquel que quiera ser cliente de nosotros, súper bienvenidos y tenemos nuestra premisa de educación y asesoramiento. Igual les recordamos que el 31 de octubre tenemos, el 31 de julio, perdón, tenemos ya programada el otro webinar sobre métodos efectivos de limpieza y desinfección para el sector salud, cómo reactivarse mitigando el riesgo. Entonces, para que lo tengamos pues ahí presente y estemos muy atentos para los que estamos en el sector salud. Tenemos otra inquietud de Mónica. Claro que sí, Mónica. Nos vamos a contactar. Muchas gracias por tus daticos. Marlene, nuevamente, sí, muchas gracias. Estaremos ahí comunicándonos contigo para esta información. Teníamos una duda por ahí atrás, no recuerdo quién fue ya el que la preguntó sobre el transporte de huevos y el emprendimiento. Mira, para ello lo que tenés que aplicar a la resolución es la 2674 del 2013. En esta resolución, el ámbito de aplicación o está enfocada para todos aquellos que procesen, preparen, envasen, transporten, distribuyan, importen y exporten productos alimentos. Entonces debes primero enfocarte, conseguirte esta resolución. En Google se encuentra súper fácil, en el INVIMA o en el Ministerio de Salud en la página ahí lo vas a encontrar. Es la resolución 2674 del año 2013 y allí ya encontrarás la información donde te dice tú como transportador con qué debes de cumplir o como manipulador de alimentos, porque recordemos que el huevo igual sigue siendo un alimento. Entonces, pues se debe cumplir con cierta normatividad de alimentos. Teníamos otra inquietud. Vamos a ver, ¿en qué norma aparece esta información como enfermedad laboral? Me pregunta Luis Alexander Bonilla. Esta normatividad, déjame, yo ya te la comparto o te la menciono para que la busques. Sin embargo, la ARL que está a cargo de nosotros, podríamos ampliarnos mucho más porque ya ellos son los que velan por toda esta parte laboral y de enfermedad laboral. Claro que sí, Luis Alexander, te vamos a compartir el portafolio. A todos aquellos que estén súper interesados, los vamos a contactar ya en el transcurso del día o de la próxima semana. ¿Qué resolución aplica para los domicilios? Es la 1050, resolución 1050 para lo del COVID, la resolución 1050 que es para todo el tema de restaurantes. Y tenemos otra inquietud, claro que sí, Arison, te vamos a compartir toda la información, todo sobre nosotros. El próximo webinar, le recordamos, será el 24 de julio sobre limpieza y desinfección y el próximo, y después de ese haremos otro el 31 de julio. Traeremos algunos invitados pues para los de estos sectores. Los dejo con mi compañero Johan, él les hablará sobre las encuestas de estratificación y unas plataformas digitales súper interesantes, pues las cuales nosotros estamos utilizando. Bueno, ya para terminar entonces, por acá, algo que se ha reiterado mucho a lo largo de las capacitación, pues, o de la capacitación y que nos han preguntado mucho ustedes, es el tema de la encuesta de estratificación y la forma de cómo llevar esto. Bien nos hablaba María Fernanda, la ingeniera María Fernanda Valdés,
El que están viendo en pantalla es un formato que nosotros llevamos normalmente, pues manualmente, ¿cierto? Ahí está entonces fecha, nombre completo, número de identificación, temperatura y unas preguntas generales que de hecho son preguntas contempladas en la norma, ¿sí? Y fíjense que son preguntas que atañen directamente a los síntomas más fáciles de identificar y que están directamente relacionados con el tema del COVID-19. Este formato lo van a tener dentro de la presentación. Sin embargo, es importante, pues digamos que queremos presentarles este formato porque pues es una forma en la que ustedes podrían implementar. Sin embargo, nuestro aliado estratégico para este webinar del día de hoy, la empresa Audit, tiene una solución súper interesante que me encantaría mostrarles y de hecho voy a mostrarles aquí un momentico, ya que el poder conocer toda esta información de primera mano y tenerla organizada y poderla consolidar, pues va a ser un poco dispendioso cuando lo hacemos de forma física, ¿sí? Cuando lo llevamos en papel, finalmente esto tenemos que digitalizarlo, ya sea poner a alguien a que redacte o a que transcriba esto a una tabla de Excel, ¿sí? Y a que pase pues toda esta información. Entonces, es importante yo poderles mostrar por acá una herramienta que tenemos. Regálenme un segundito, voy a salirme un momento de la proyección de pantalla porque, bueno, quiero mostrarles algo muy interesante que tenemos con Audit. Audit es nuestro aliado estratégico en todo el tema de implementación de protocolos para limpieza y desinfección. Regáleme un segundo, por favor. Regáleme un segundito que estoy por acá organizando para poderles mostrar lo que quiero mostrarles. Perfecto, para que estoy de nuevo, los abandoné un momentico. Entonces, les cuento que nuestro aliado estratégico y que nos ha apoyado un montón para la implementación de todo este tema de protocolos de bioseguridad, pues ha sido la compañía Audit, una compañía que nos permite a través de su plataforma aplicar estas encuestas de estratificación de forma digital. Cada uno de nuestros colaboradores accede desde su celular a llenar cada una de estas preguntas de la cual está compuesta la encuesta de estratificación y las vamos consolidando en esa plataforma y eso nos va permitiendo llevar de forma mucho más organizada esta lista de chequeo y esta información pues que estamos captando de nuestros colaboradores. Entonces nos ha apoyado un montón, quería compartirles esta información porque además nos permite tomar decisiones con mucha más agilidad, que es finalmente lo que necesitamos. La idea, por ejemplo, es que si tienen una sede en Pereira, no sé, una sede en Bogotá y otra sede en Cali, pero todo está fundamentado o su casa matriz está ubicada en una de estas tres ciudades, pues a veces se van a tardar un poco en poder conocer la información de lo que está sucediendo a nivel nacional. O por el contrario, si están en Cali y tienen su oficina aquí, finalmente van a tener que ir a revisar el papel. Pues fíjense que Audit les permite conocer en tiempo real toda esta información consolidada y bueno, pueden entrar a la página web y solicitar tal vez una prueba gratuita, ¿sí? Por un periodo de tiempo que normalmente es un mes. Entonces es súper interesante y bueno, los invito a que puedan conocer esta información. Listo, entonces fíjense aquí, por ejemplo, cuando comienzan a diligenciar toda la información a través de este tipo de plataformas,
pues vamos a poder graficar rápidamente cuál es el estado de salud de nuestros colaboradores, cómo se están comportando cada una de esas preguntas contenidas en la lista de chequeo y bueno, ir manejando esa información de una forma apropiada. Entonces, es una pequeña cuña que les hago, nos ha apoyado mucho esta compañía en todos estos procesos y bueno, finalmente yo sé que a ustedes les va a servir mucho también. Para terminar, queríamos solucionar la duda de que nos había hecho por acá una persona acerca de que si es reconocida como enfermedad laboral. Entonces, el decreto 676 del 2020 reconoce el COVID-19 como enfermedad laboral directa contenida en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, para que la tengas en cuenta, qué pena no poderte nombrar directamente por tu nombre, búscalo como ABC Decreto 676 del 2020, COVID-19 como enfermedad laboral. ¿Sí? La puedes buscar para mucha más agilidad en la página del Ministerio de Trabajo, mintrabajo.gov.co. Perfecto. Bueno, yo creo que hasta ahí hemos terminado, agradeciéndoles un montón toda la disposición que han tenido. Hoy hemos tenido un grupo súper activo y es muy gratificante ver que personas emprendedoras, personas de la región, gente líderes de negocio y líderes de proceso se interesan por compartir estos espacios. Eso habla de la capacidad que tenemos como región para reconocer que esto no es algo de momento, que esto, si bien es algo transitorio, es algo serio y que bueno, si definitivamente nosotros comenzamos a, nosotros comenzamos a implementar este tipo de protocolos de una forma adecuada, pues vamos a poder permanecer y vamos a poder seguir adelante en todo esto. Les invito a que nos dejen sus daticos. Si quieren hacer preguntas, los escucho unos 5 minutos más para que podamos debatirlo. ¿Cuándo nos envían el archivo? El archivo estará siendo enviado el día de hoy. Toda la información que les hemos proyectado. Andrea Ledesma es con mucho gusto, Tesorería es con mucho gusto. Por ahí pude observar algunos de nuestros clientes conectados, algunos de nuestros prospectos de clientes conectados. Les extiendo un amable saludo, un cordial saludo. Les agradezco por estar acá. Y bueno, es con todo el gusto. De parte de Johan Vaquero, ingeniero ambiental, Cristian Villada, de alimentos, la ingeniera Mafe, del área de calidad y todo el equipo de mercadeo que hizo esto posible. Les mandamos pues les iba a decir un fuerte abrazo, pero por COVID no les podemos enviar un abrazo, les enviamos un saludo con el codito y bueno, espero podernos seguir encontrándonos en estos espacios. Nos vemos, recuerden, 24 de julio en un webinar en el que vamos a hablar de temas de alimentos, vamos a enfocarnos mucho en lo que es la industria de alimentos y qué protocolos de limpieza y desinfección debo yo hacer en la industria de alimentos. Allí vamos a hablar tal vez mucho más acerca de la rotulación, perdón, de la rotación de sustancias dentro de los protocolos de limpieza y desinfección y por qué eso es importante. El tema a veces que siempre se nos presenta de que si es verdad de que los microorganismos generan resistencia a los detergentes y desinfectantes que utilizo. Y el 31 de julio nos vemos en un webinar que es exclusivo del tema salud. ¿Listo? Para poder conocer el tema de desinfecciones terminales, desinfecciones rutinarias, críticas, semicríticas. Y bueno, todo esto gracias a que estamos en nuestro mes de cumpleaños, estamos cumpliendo 10 años este mes. Y bueno, todo esto precisamente gracias a ustedes que hacen posible que Claxen siga creciendo. Sí, Luis Alexander, el abrazo es virtual. Esa era el tema. Una preguntita por aquí que me hicieron de hipoclorito. A ver, una pregunta. ¿La solución de hipoclorito debe ser almacenada en un recipiente de color oscuro? Eh, Paula, inicialmente te invitaría a que no uses hipoclorito. Hay muchos otros medios activos que pueden sustituir el hipoclorito de sodio y que son muy buenos desinfectantes, con una capacidad de desinfección muy buena. Entonces, te invito a que no utilices hipoclorito. ¿Por qué? Porque si bien aplica, ¿sí? Si bien digamos, tiene la capacidad de eliminar el virus, pues te va a corroer, te va a oxidar la superficie,
es residual y si estás en una industria de alimentos, pues es residual. Entonces, te invito a que utilices otro tipo de sustancias. Frente al tema del recipiente, no es directamente necesario que sea de color oscuro. eh, digamos que no tendría inicialmente ninguna contraindicación, pero sí sucede que el hipoclorito de sodio es muy inestable. Entonces, el tiempo de permanencia de la concentración que hayas preparado eh, no va a garantizarte durante no más de 4 horas aproximadamente esa solución. Entonces, tienes que utilizarla rápidamente en ese tiempo. Es con mucho gusto, Orlando, ya tomamos sus datos. Mónica, que estés muy bien, cuídate mucho. Seguimos en contacto. Luis Alexander, ya hemos hablado del abrazo virtual. Paula, que estés muy bien. Marleni, que estés muy bien, ya tomamos tus datos. Arison Chaparro, es con todo el gusto. Para eso hacemos estos espacios, para que ustedes puedan robustecer mucho más su conocimiento y los apliquen de buena forma. Marleni, es con mucho gusto. Nos vemos el 24 del 31. Luis Alexander Bonilla, es con mucho gusto. Marleni, gracias, gracias. Estamos cumpliendo 10 años, esperamos cumplir muchos más. Y Orlando, hasta luego. A todos, hasta luego, que estén muy bien, cuídense mucho y bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Que tengan un excelente resto de día.